Ya. Para realizar la medición correcta de la presión arterial es fundamental para el diagnóstico y el seguimiento del paciente hipertenso y se exige una técnica adecuada que evite el máximo de factores que la pueden modificar. Entonces, el diagnóstico de la hipertensión arterial fuera de la consulta puede realizarse bien por medio de determinaciones efectuadas en el domicilio por el paciente o sus allegados o personas que conozcan como la automedida de la presión arterial, AMPA, o bien por medio de un dispositivo automático que se realiza tomas de la presión arterial de forma programada durante un periodo de tiempo determinado, por lo general 24 horas. Este procedimiento se denomina monitorización ambulatoria de la presión arterial. Pásale a la siguiente. Ya, ¿qué es la AMPA? Es la automedida de la presión arterial, que consiste en la medida de la presión arterial efectuada por personas que no son profesionales sanitarios, es decir, el propio paciente o un familiar, y esto habitualmente se lo va a realizar en el domicilio. En general, es recomendable que sean los propios pacientes quienes realicen las medidas de la presión arterial, pero sin embargo, en pacientes con edad avanzada, con dificultades auditivas o visuales, o simplemente con limitaciones de la comprensión de la técnica, deberá contactarse con la colaboración de una tercera persona para que pueda realizar la toma de la presión arterial. ¿Qué se necesita para realizar? Regresa, Leo. Ya. ¿Qué se necesita para realizar AMPA? Vamos a necesitar un instrumento de medida adecuado, el paciente que esté informado, entrenado y sea adiestrado en esta técnica. Así también deberá seguir un protocolo de medida estandarizado y controlado por el personal sanitario. También se debe interpretar de forma adecuada los resultados y conocer las indicaciones de la técnica que el personal de salud le haya dado. También se necesita un equipo de medida para AMPA, ya sea un dispositivo que se suelen utilizar, por ejemplo, el esfingomanómetro de mercurio, el manómetro aneroide o dispositivos electrónicos, pero no todos van a ser recomendados. Pásale a la siguiente. Ya, los procedimientos. Regrésale. Ya. Procedimientos para el uso de AMPA va a ser la información sobre la hipertensión, selección de equipo, un reconocimiento de las lecturas de la presión arterial, pueden variar significativamente en un individuo y la interpretación de los resultados. Pasar a la siguiente. Ya. En los dispositivos vamos a verificar el uso de dispositivos que sean validados, automatizados. El uso de dispositivos de auscultación, ya sea de mercurio, aneroide o de otro, generalmente no va a ser útil para esta técnica, para la AMPA, porque los pacientes rara vez dominan esta técnica requerida para la medición de la presión arterial. Así también se prefieren monitores que dispongan de almacenamiento de lecturas en la memoria. Se debe verificar el uso del tamaño apropiado del manguito para adaptarse al brazo. Para esto hay medidas que más adelante ya les explicaré. Verifique también que las diferencias entre los brazos izquierdo y derecho sean insignificantes, que no haya un valor que esté muy diferente entre los dos brazos. Y en este caso, si las diferencias van a ser significativas, habría que educar al paciente para que se realicen las mediciones de la presión arterial en el brazo con las lecturas y con los valores más altos. Las instrucciones sobre los procedimientos de AMPA
Se recomienda permanecer quieto, evitar fumar, tomar bebidas que contengan cafeína y haber hecho ejercicio durante los 30 minutos previos a las mediciones de la presión arterial. Sentarse correctamente, con la espalda recta y apoyada en una silla del comedor con respaldo. Por ejemplo, puede ser en una silla o un sofá. También mantener los pies apoyados completamente sobre el suelo y las piernas sin cruzar. Y mantener el brazo apoyado sobre una superficie plana. Puede ser, por ejemplo, una mesa y con la parte superior del brazo a nivel del corazón. Pásale a la siguiente. Ya, ¿qué aparato se recomienda para realizar AMPA? En la práctica solo son recomendables los equipos electrónicos por su fácil manejo y su fiabilidad. Estos pueden realizar el registro de la presión arterial en lugares anatómicos distintos, por ejemplo, el brazo, la muñeca y el dedo. En el caso del brazo, puede ser inflado manualmente y desinflado automáticamente, o de inflado y desinflado automáticos. Estos últimos son los más recomendables. En la muñeca se utiliza la arteria radial y estos tienen serios inconvenientes derivados de la posición del brazo y de la flexión e hiperextensión de la muñeca. Por lo general no se recomienda. Y en el dedo son muy influenciados por la posición y el estado de la circulación periférica, tampoco es recomendable. Ya, en el manguito, en cuanto al manguito, debe ser adecuado al tamaño del brazo. La cámara debe cubrir el 80% de su perímetro. El sistema de cierre tiene que sujetar con firmeza y el sistema neumático debe ser estancado. Así también la Sociedad Británica de Hipertensión y la Asociación Americana de Cardiología habían publicado recomendaciones acerca de la medida de las cámaras según la circunferencia del brazo. Por ejemplo, ahí en el gráfico tenemos el tipo de manguito estándar, grande y pequeño, siendo de 12 por 26 centímetros para la mayoría de personas, de 12 por 40 centímetros para las personas con obesidad y de 12 por 18 centímetros para personas que sean delgados o para los niños. Pásale a la siguiente. Ya, en el paciente informado, entrenado y adiestrado en la técnica antes de iniciar la AMPA, el personal sanitario debe asesorar al paciente en la elección del equipo más adecuado de acuerdo a sus circunstancias individuales, por ejemplo, de acuerdo a su nivel socioeconómico, cultural, y el manguito adecuado para su perímetro braquial. También se debe enseñarle la metodología correcta y adiestrarle en la técnica de la automedición, proporcionándole las instrucciones por escrito. También se debe entregarle una hoja de registro y explicarle cómo debe llenar la hoja. También facilitarle accesibilidad para resolver dudas y dar citas periódicas para evaluar estos resultados. En las instrucciones sobre los procedimientos de AMPA, como ya les había dicho, hay que permanecer quieto, evitar fumar, tomar bebidas con cafeína, sentarse correctamente, con la espalda recta y apoyada en una silla, los pies apoyados completamente sobre el suelo y las piernas sin cruzar. Tomar múltiples lecturas, por lo menos 2 lecturas con 1 minuto de separación, por la mañana antes de tomar medicamentos y por la noche antes de la cena. La presión arterial se debe basar en un promedio de lecturas mayor a 2 ocasiones para la toma de decisiones clínicas.
Pásale la siguiente. En cuanto a las medidas, se debe reposar 5 minutos con el manguito puesto antes de realizar la primera medición y se debe esperar de 1 a 2 minutos para realizar la segunda medida. Estas medidas se deben realizar por la mañana antes de la utilización de la medicación. También si es el caso de que use gotas para los ojos o la nariz antes del desayuno y en la noche antes de cenar. La frecuencia de las medidas el personal sanitario le debe indicar al paciente y el aparato para la medición de la presión arterial nos va a indicar 3 cifras. La de la parte superior va a corresponder a la presión arterial sistólica, la siguiente a la presión arterial diastólica y la cifra inferior corresponde a la frecuencia cardíaca. El registro. Cuando finaliza cada toma de tensión, se debe anotar las cifras obtenidas en una hoja de registro. El personal sanitario debe indicar cómo debe anotar estas medidas y también se debe anotar con la fecha. También no se debe obsesionar con la medición continua de la presión arterial. Es probable que tenga resultados diferentes en cada una de las tomas, pero esto hay que explicar al paciente que no se debe preocupar, ya que es un fenómeno natural. También no hay que modificar el tratamiento sin consultar con el médico o abandonar la medicación, ya que para esto siempre debe tener las decisiones las toma el médico en base a las mediciones que el paciente anote. Pásale la siguiente. Ya, interpretar de forma adecuada los resultados. Para esto, la presión arterial obtenida por la AMPA siempre va a ser inferior a la obtenida en la consulta. Entonces se establece el límite de normalidad entre de 130 a 135 milímetros mercurio de la presión arterial sistólica y 85 milímetros mercurio de la presión arterial diastólica. Las ventajas de esta técnica es bueno, tiene un costo accesible y es fácil de repetir y usar en largos periodos para evaluar la variabilidad de la presión arterial. También informa mejor de los valores de la presión arterial en las condiciones habituales del paciente y se puede identificar la hipertensión arterial de la bata blanca y de la hipertensión arterial enmascarada. Es muy útil en el diagnóstico de la hipertensión resistente y nos presenta un mejor valor pronóstico y mayor reproductibilidad que la presión arterial. Y presenta una buena correlación con la afectación de órganos diana. En los inconvenientes, no se reconoce con precisión los valores de normalidad ni cuántas medidas son necesarias. Para esto también se necesita un entrenamiento del paciente con la ayuda de un personal sanitario. También se debe conocer acerca de la calibración y el mantenimiento de periódicos de los apartados. Y pues puede surgir una ansiedad por una monitorización excesiva de la presión arterial. Pásale al siguiente. Pásale la siguiente, por favor. Bueno, respecto a la monitorización ambulatoria de la presión arterial, bueno, primeramente debemos conocer qué es el significado de MAPA. Esta monitorización arterial es considerada el método de referencia para determinar la naturaleza y ciertas características de la variación circadiana de la presión arterial. Y bueno, esta va a incluir las medidas de presión arterial durante la actividad o durante el descanso. Igualmente como el fenotipo de perfil que hay en función del horario real del ciclo de actividad o descanso de cada paciente. Y lo que es más importante en relación al MAPA es que esta vendría a ser como una correlación entre el nivel de presión arterial y el riesgo de daño en órganos diana y tal vez la posible presentación de eventos cardiovasculares, la cual va a ser mucho mayor
los que se basan en parámetros derivados de MAP. Y por todas estas características, la MAP es considerada uno de los métodos de medida de presión arterial que es recomendado tanto para el diagnóstico como para el manejo de hipertensión arterial, una valoración de la eficacia terapéutica, una cuantificación individualizada de riesgos de presentación de ciertos eventos cardiovasculares. Pásale, por favor. Bueno, ¿y en qué consiste esto? Es importante conocer que este monitoreo va a durar 24 horas como mínimo, pero al realizarlo por 48 horas suele resultar más eficaz. Aquí se utiliza una pequeña máquina que es un manómetro digital. Este está unido a un cinturón alrededor de su cuerpo y el cual va a estar conectado a un brazalete alrededor de la parte superior que se coloca en el brazo. Este dispositivo es tan pequeño que pueden dormir con él los pacientes. Además, este es considerado un estudio muy efectivo que va a ofrecer una visión como general de la presión arterial. Pásale, por favor. Bueno, respecto a las ventajas. Esta monitorización va a permitir el registro de un número significativo de valores de presión arterial, el cual sin duda va a ser mucho mejor que aquel que lo obtenemos de la consulta médica. Los valores que se obtienen en estos van a ser ajenos al ambiente asistencial, es decir, que esto es especialmente importante para el diagnóstico de hipertensión del delantal blanco o la hipertensión enmascarada, que lo explicaré más de luego. Bueno, esto también va a permitir, además de estudiar el comportamiento nocturno de la presión arterial y también una reactividad de la presión arterial ante eventos de la vida diaria. Este también va a proporcionar una indicación más racional en el tratamiento y además nos brinda una información sobre la eficacia de estos tratamientos. Este es considerado el mejor predictor de morbo y mortalidad, que incluye la variabilidad de la presión arterial, las cargas de presión la diurna, la nocturna y los valores de la presión arterial en las primeras horas de la mañana. Pásale. Bueno, respecto a las desventajas. Este procedimiento prácticamente no tiene desventajas, pero sin embargo puede mencionarse que hay una mínima interferencia con las actividades habituales del paciente. También existe una molestia propia debido a la inflación del manguito que puede interferir con el sueño. También existe un porcentaje del 5 al 10% de los pacientes que, según la serie del manómetro utilizado, pueden presentar lesiones cutáneas o vasculares donde se instala el equipo. También es considerado que no está ampliamente disponible en la práctica general debido a que este tiene un mayor costo, pero sin embargo este método ha demostrado que es costo efectivo, ya que este va a ayudar a evitar tratar pacientes con diagnósticos falsos positivos cuyos valores promedios del mapa podrían ser menores a 135-85 durante el día. Bueno, las indicaciones del mapa. Para lo primero que se utiliza es que con esto se busca confirmar un diagnóstico de hipertensión. Esto ya sean pacientes que tienen valores límite o aquellos que tienen episodios cambiantes de alzas de su presión o tal vez de normotensión. También sirve para documentar la sospecha de hipertensión del delantal blanco o de bata blanca, como ya lo habíamos dicho, al igual que el de la hipertensión oculta. También contribuye en la hipertensión resistente al tratamiento, y a la cual es definida como esta falta de control que hay con valores aislados en consulta y también cuando se utiliza 3 o más medicamentos, por lo que aquí el mapa va a demostrar el efecto de estos fármacos antihipertensivos. También va a evaluar la eficacia del tratamiento durante estas 24 horas y así va a permitir una adecuación de la medicación. También permite diagnosticar sospecha de hipertensión nocturna y especialmente relacionada con una apnea del sueño. También permite una evaluación de la hipotensión postural, la autonómica, una postprandial o una inducida por fármacos. Y finalmente también va a permitir una identificación de patrones anormales de esta presión arterial durante estas 24 horas, como ya lo había mencionado, en casos de hipertensión diurna, la nocturna, la postprandial, entre otras. Bueno, también hay otras indicaciones de este MAP, entre ellos el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Bueno, en esta prevalencia de esta entidad es alta en pacientes hipertensos roncadores. Por lo tanto, esta se va a asociar un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, por lo que mediante parámetros clínicos como lo viene a ser el mapa, podríamos obtener como que un porcentaje de este síndrome y considerar si es moderado o severo y así brindar un mejor tratamiento. En el embarazo y en la hipertensión, aquí es donde hay un mejor rol que cumple el mapa, ya que este va a contribuir a determinar si en los primeros meses del embarazo hay una verdadera hipertensión arterial o puede ser la hipertensión de bata blanca. Y bueno, por otro lado también sirve para las mujeres que van a presentar preeclampsia, posterior a su embarazo van a tener que ser controladas con un mapa, ya que tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión.
En la diabetes mellitus también tiene importancia, ya que la prevalencia de que exista un patrón circadiano de presión arterial alterado y de una hipertensión nocturna tal vez va a ser elevada en pacientes con diabetes, por lo que estos generalmente van a requerir un uso de mapa para que así se pueda dar un correcto diagnóstico de hipertensión. En los niños y adolescentes también es importante, ya que el mapa se ha convertido en esta herramienta útil para evaluar la presión arterial de este grupo poblacional. En los ancianos, este grupo tiene mucha importancia, ya que hay varias razones por las que nosotros podríamos recomendar MAPA. Entre ellos sería que hay una presencia de una hipertensión sistólica aislada, la hipertensión de bata blanca, una evaluación de una hipotensión ortostática, entre otros. Y en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, aquí este mapa se lo usa en aquellos que tienen varios factores de riesgo cardiovascular, como puede ser la edad mayor, una hipertensión, y que con el mapa también hay una presión arterial sistólica nocturna elevada. Y esto cobra importancia al brindar el tratamiento en la hipertensión nocturna y que es como un método de prevención cardiovascular en estos pacientes. Los criterios diagnósticos de la hipertensión arterial a través del mapa. Ni la presión arterial que se toma en el consultorio ni las mediciones que se hacen en el domicilio, como les en el AMPA, tienen una suficiente sensibilidad o una especificidad para que puedan ser recomendados como un test diagnóstico único en hipertensión, por lo que el mapa vendría a cobrar esta importancia para que se dé un diagnóstico antes de que se dé el inicio del tratamiento farmacológico o que tal vez podría guiar un mejor objetivo y un tratamiento más apropiado. Estos vendrían a ser los parámetros que se utilizan para saber si tiene hipertensión con el uso del mapa. Pero bueno, primero les voy a explicar lo que es la hipertensión de bata blanca. A esta hipertensión se la considera como aquella en la que la presión arterial en el consultorio o en el hospital suele ser mayor que fuera del hospital, por lo que esta va a ser una variable que se considera discreta o que tiene el riesgo de que una persona normal pueda ser catalogada como hipertensa. En cambio, en la hipertensión enmascarada, esta se va a caracterizar porque va a presentar valores normales de presión arterial clínica, pero en la consulta siempre van a ser menores a 140, 90, pero que fuera de consulta van a ser mayores, por lo que los pacientes que suelen cursar con esta hipertensión pueden pasar inadvertidos y por lo tanto no son diagnosticados en la consulta médica. Pásale, por favor. El valor pronóstico de la MAPA. Bueno, esta vendría a ser la variación circadiana de la presión arterial. Esta va a estar determinada por una relación entre la presión arterial durante las actividades del día y durante el sueño nocturno. Esta puede verse afectada por factores extrínsecos como el ciclo sueño-vigilia o factores intrínsecos propios del ritmo biológico del organismo del paciente. También es importante conocer que durante el sueño nocturno van a ocurrir cambios hemodinámicos, cambios electrolíticos y hormonales. Y esta variación circadiana va a definirse como el porcentaje de cambio de la presión arterial en la noche con respecto al día. Este porcentaje de descenso nocturno se calcula sobre la presión arterial sistólica o diastólica o ambas. Para este valor pronóstico, los pacientes se clasifican como dippers cuando su promedio nocturno desciende más o igual a 10% con respecto al diurno, o como no dippers cuando su reducción es menor al 10%. En los pacientes que presentan una reducción mayor al 20% van a ser reconocidos como dippers extremos, y los pacientes que presentan una reducción de mayor al 0% se define como un RIS. Bueno, esta clasificación es de fácil aplicación en la práctica clínica, pero presenta ciertas limitaciones, por lo que igualmente se utiliza el cociente noche-día. Este cociente noche-día es otra forma de evaluar el patrón circadiano y es utilizado más actualmente. Este va a evaluar el descenso nocturno que existe, de forma que los pacientes DIPER van a presentar un cociente entre 0,90 y 0,80, los que son considerados no DIPERS entre 0,91 a 1, los DIPERS extremos que tienen menor a 0,80 y el RISA que es mayor a 1. Y bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que el patrón DIPER especialmente, este puede tener un daño en órganos diana, pero sin embargo, en los patrones no DIPER, la ausencia de este descenso nocturno de la presión arterial y el patrón no DIPER que está presente, hay un mayor riesgo y peor pronóstico cardiovascular que en relación al patrón DIPER. También es importante reconocer que dentro del grupo de pacientes hipertensos, los sujetos que son ya clasificados como no DIPERS tienen aproximadamente 3 veces más probabilidad de presentar un evento cardiovascular. Pásale, por favor. Bueno, el procedimiento del MAPA.
Primeramente, nosotros debemos preparar al paciente para que se dé el monitoreo y por lo tanto debemos otorgar la información respecto a la técnica y las instrucciones que tendrá que tomar durante estas 24 horas. En primera instancia, le debemos decir que el dispositivo funciona automáticamente, también que debe acudir al consultorio con ropa ancha y de preferencia en lo que se refiere a las mangas, donde se le colocará en el brazo el dispositivo. Las mangas no van a obstruir la colocación y el correcto funcionamiento de la manga de la presión arterial que se le va a colocar. Igualmente, se debe evitar que el material se dañe, usualmente con el agua, por lo tanto, deberían evitar bañarse durante este día. El paciente durante esta prueba debe hacer su vida cotidiana normal. Igualmente, no debe realizar ejercicio físico o situaciones de estrés que podrían afectar para que la medida sea lo más real posible. Bueno, el procedimiento del mapa. Al realizar este monitoreo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El mapa digital va a tomar la presión al inflar un brazalete que se encuentra en el brazo y va a liberar lentamente la presión. Como les había dicho, las cosas que deben evitarse son nadar, bañarse o ducharse, es decir, tener contacto con el agua ya que se podría dañar el dispositivo. Igualmente, el paciente debe realizar un registro de horarios, de su sueño, de la calidad de este sueño, la siesta, si toma medicamentos y si ingiere comidas. Al momento de realizarse la medición debe evitar hablar antes y durante. También debe mantenerse en una posición sentada, respaldada en una silla con los pies en el piso sin cruzar las piernas y relajarse durante 3 a 5 minutos antes de la medición de la presión arterial. Debe mantener el brazo inmóvil durante la medición de la presión arterial y se debe usar dispositivos validados de acuerdo con protocolos internacionales, como lo puede ser de la Sociedad Europea de Hipertensión o la Sociedad Británica de Hipertensión. Bueno, aquí, la mapa se lo realiza en 2 visitas que son de 10 a 15 minutos. Ya, en la primera visita se le va a colocar el monitor al paciente y en la segunda ya es cuando se descargan las mediciones de la presión arterial que han sido obtenidas en este informe. Esto se debe instalar en el brazo no dominante y esto con el fin de que se impidan interferencias o falencias en la lectura. Se debe elegir el tamaño adecuado del brazalete. Es decir, este debe cubrir el 80 al 100% de la circunferencia del brazo y del 35 al 50% de la longitud del brazo. El dispositivo se programa para que registre la presión arterial a intervalos de 15 a 20 minutos y calcule la media que existe en la presión arterial diurna y en la noche cada 20 o 30 minutos y durante las 24 horas. Este debe iniciar antes de la toma de medicamentos antihipertensivos preferentemente. Y se debe realizar ya en la consulta 3 mediciones cada 2 minutos de la presión arterial antes de iniciar su registro y estos no deben diferir en 5 milímetros de mercurio. Cámbialo, por favor. Bueno, los intervalos de tiempo que son recomendados entre las evaluaciones con mapa. Se recomienda el siguiente protocolo para que se dé una evaluación periódica y un seguimiento de los pacientes con mapa. En personas que han sido consideradas normotensas o con normotensión enmascarada y que no tienen complicaciones clínicas que están asociadas hacia algún aumento de un riesgo cardiovascular, se recomienda repetir el mapa a los 3 años. En los pacientes que son hipertensos y a los que ciertamente se les ha modificado un régimen terapéutico, la mapa debería repetirse preferentemente en los siguientes 3 meses. En los pacientes que son hipertensos y la presión arterial ambulatoria está bien controlada, el mapa se lo podría tomar o repetir cada 6 meses o 12 meses. En la gestación, bueno, en la gestación es algo más complicado. Aquí la primera mapa se le hace a las 48 horas para así identificar una identificación precoz cuando hay un riesgo de desarrollo de una hipertensión gestacional o tal vez de preeclampsia y debe realizarse durante el primer trimestre del embarazo entre las semanas 10 y 12 de gestación. También se debe repetir en el segundo trimestre en las semanas 20 y 22 y en el tercer trimestre entre las semanas 30 y 32. Y también la mapa debe realizarse en el puerperio, aproximadamente 8 a 10 semanas después del parto. Gracias por su atención. Ok, chicos, ya hablaremos, complementaremos esto. Nos vemos el día lunes en la siguiente presentación. Gracias, Doc. Hasta luego.